Para comprender en profundidad qué sucede cuando el espíritu sale del cuerpo de una persona, primero debemos tener claro qué es el espíritu según la Biblia y la teología cristiana. La comprensión de la naturaleza del espíritu humano es crucial porque es la clave para entender la vida, la muerte, y lo que sucede después de esta. Según las Escrituras, el ser humano es una unidad tripartita compuesta de cuerpo, alma y espíritu, y cada uno de estos componentes juega un papel específico en nuestra existencia terrenal y eterna. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para espíritu es ruaj, que puede traducirse como aliento, viento, o espíritu. Esta palabra se utiliza en una variedad de contextos, reflejando tanto la vida física del ser humano como la dimensión espiritual que lo conecta con Dios. La primera mención del ruaj en relación con la vida humana aparece en Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En este pasaje, vemos a Dios infundiendo vida en el cuerpo inerte de Adán mediante el ruaj, el aliento divino. Este ruaj es lo que da vida al ser humano, no es solo un componente biológico, sino la esencia misma de la vida que proviene de Dios. Este concepto del ruaj no solo se limita a la vida física. En toda la Biblia, el ruaj también se refiere al Espíritu de Dios, como se ve en Génesis 1, 2, y el Espíritu de Dios, Ruaj Elohim, se movía sobre la faz de las aguas. Este versículo revela la naturaleza creativa y vivificadora del ruaj de Dios, que no solo da vida, sino que también la sostiene y la guía. Esto subraya que el espíritu humano, al estar hecho a la imagen de Dios, tiene una capacidad innata para relacionarse con Él y para participar en la obra divina. En el Nuevo Testamento, la palabra griega equivalente es pnume, que también se traduce como espíritu, aliento o viento. Al igual que ruaj pnume, puede referirse tanto al Espíritu Santo como al espíritu humano. Jesús, en su conversación con Nicodemo, usa pnume para explicar la necesidad de un nuevo nacimiento espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Juan 3, 6. Aquí, Jesús hace una distinción clara entre la vida física y la vida espiritual, señalando que el espíritu es la parte del ser humano que debe ser renovada y transformada por el Espíritu de Dios para entrar en el reino de los cielos. La importancia de esta distinción radica en que, mientras que el cuerpo humano es temporal y corruptible, el espíritu es eterno y tiene un destino que trasciende la vida terrenal. Esta dimensión espiritual es lo que nos conecta a Dios, y es a través del pnume que el ser humano puede experimentar la verdadera vida espiritual. La enseñanza bíblica también presenta una distinción importante entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Aunque estos términos a veces se usan indistintamente en la conversación común, la Biblia ofrece una diferenciación clara entre ellos. Esta distinción es fundamental para entender la naturaleza humana y lo que sucede después de la muerte. El cuerpo es el componente físico del ser humano. Es lo que vemos y tocamos, lo que experimenta el mundo material y que, inevitablemente, se deteriora y muere. El cuerpo es mortal y temporal. La Biblia describe al cuerpo como un tabernáculo o templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6 y 19. Este lenguaje subraya que el cuerpo es el vehículo temporal que alberga el alma y el espíritu durante la vida terrenal. El alma, psique, por otro lado, es el asiento de la personalidad, las emociones, los pensamientos y la voluntad del ser humano. El alma es lo que nos hace conscientes de nosotros mismos, de nuestras experiencias, y de los demás. Es la parte de nosotros que siente, piensa y decide. Aunque el alma está estrechamente relacionada con el espíritu, es distinta en su función. En Hebreos 4 y 12, se menciona que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo revela que el alma y el espíritu pueden ser discernidos y separados, lo que indica que son aspectos diferentes de la existencia humana. El espíritu, pnume, es la parte más profunda del ser humano. Es lo que nos conecta directamente con Dios y nos da la capacidad de experimentar la realidad espiritual. Es el lugar donde reside la conciencia de Dios, el sentido de lo sagrado, y la capacidad de comunicación con lo divino. Mientras que el alma puede estar influenciada por el mundo y las circunstancias, el espíritu está diseñado para ser gobernado por el Espíritu Santo. En Romanos 8 y 16,
Pablo escribe: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Aquí, el apóstol destaca la comunión directa entre el Espíritu Santo y el espíritu humano, una relación íntima y fundamental que es el núcleo de la vida cristiana. La distinción entre cuerpo, alma y espíritu también tiene implicaciones significativas para entender la muerte. Cuando una persona muere, el cuerpo regresa al polvo de la tierra, Génesis 3 y 19, pero el espíritu y el alma no dejan de existir. En cambio, entran en una nueva dimensión de existencia, ya sea en la presencia de Dios o en separación de Dios, dependiendo de la relación que la persona tuvo con Él durante su vida terrenal. El espíritu es el centro de la conciencia espiritual y moral del ser humano. Es la parte de nosotros que no solo es consciente de Dios, sino que también tiene la capacidad de discernir la verdad divina, experimentar la comunión con el Espíritu Santo, y comprender las realidades espirituales más allá de lo físico. Jesús, cuando enseña sobre la verdadera adoración, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren, Juan 4 y 24. Este versículo revela que la verdadera adoración es una actividad que nace del espíritu del hombre y no solo de sus acciones externas. El espíritu también es el asiento de la conciencia moral. En Romanos 2, 14-15, Pablo habla de cómo los gentiles, que no tienen la ley, muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Este pasaje revela que el espíritu humano tiene una conciencia moral que resuena con la verdad de Dios, ya sea que la persona esté consciente de las Escrituras o no. Esta capacidad innata para discernir lo correcto de lo incorrecto es una manifestación del Ruaj de Dios en nosotros. La conciencia del espíritu y su capacidad para discernir la verdad y la moralidad están profundamente relacionadas con el destino eterno del ser humano. Cuando una persona vive en armonía con Dios, su espíritu está alineado con el Espíritu Santo, y experimenta paz, gozo y propósito. Pero cuando una persona rechaza a Dios, su espíritu queda desconectado de su fuente divina y cae en un estado de oscuridad, confusión y desesperación. Esta dinámica espiritual es fundamental para entender lo que sucede cuando el espíritu sale del cuerpo en el momento de la muerte. La muerte es un evento universal y un destino ineludible para todos los seres humanos. En la Biblia, la muerte se describe como la separación del espíritu y el cuerpo. Este concepto es crucial porque, en la cosmovisión bíblica, la muerte no es simplemente un final biológico, es una transición de una realidad terrenal a una realidad eterna. La Biblia define la muerte como la separación del espíritu del cuerpo. En Santiago 2 y 26, se presenta esta realidad con claridad, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aquí, Santiago utiliza una metáfora de separación para explicar tanto la naturaleza de la muerte física como la relación entre la fe y las obras. La comparación muestra que, así como un cuerpo sin espíritu es simplemente un cadáver sin vida, una fe sin obras es una fe muerta. Este versículo subraya que el espíritu es lo que da vida al cuerpo, y sin él, el cuerpo ya no puede sostener la vida. En Eclesiastés 12, 7, se nos ofrece otra perspectiva sobre lo que sucede en el momento de la muerte, y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Este versículo refuerza la idea de que, al morir, el cuerpo regresa a su origen físico, el polvo de la tierra, mientras que el espíritu regresa a Dios, su origen espiritual. La muerte es, por tanto, un evento que marca el fin de la existencia física, pero no el fin de la existencia espiritual. Este concepto es coherente con otras enseñanzas bíblicas que muestran que la vida humana no es solo una cuestión de procesos biológicos, sino de una realidad espiritual continua. Mientras que el cuerpo está sujeto a la decadencia y la muerte, el espíritu tiene un destino eterno que trasciende esta vida. Esta perspectiva es crucial para entender por qué la Biblia ve la muerte no como un final, sino como una puerta hacia la eternidad. Cuando el espíritu sale del cuerpo en el momento de la muerte, comienza una transición inmediata hacia una realidad espiritual. Esta transición no es ambigua ni incierta en la enseñanza bíblica, hay claridad sobre lo que sucede inmediatamente después de que una persona muere. El apóstol Pablo proporciona una de las enseñanzas más claras sobre lo que sucede en este momento de transición para los creyentes. En 2 Corintios 5, 8, Pablo dice: confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. Este versículo es crucial porque establece que,
para los creyentes, estar ausentes del cuerpo es sinónimo de estar presentes al Señor. No hay un estado intermedio de inconsciencia o purgatorio, es una transición directa a la presencia de Dios. Esta certeza ofrece un gran consuelo y esperanza para los cristianos, ya que saben que la muerte no es el final, sino el comienzo de una existencia más plena y más rica en la presencia de Dios. Este mismo concepto se reafirma en el relato de Jesús con el ladrón en la cruz. En Lucas 11:43, Jesús le dice al ladrón arrepentido: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta declaración poderosa confirma que, al morir, el espíritu del creyente entra inmediatamente en un lugar de consuelo, gozo y comunión con Cristo. La palabra goy indica la inmediatez de esta transición, reforzando que no hay demora en la entrada del creyente al paraíso. La Biblia también es clara en que, para aquellos que han rechazado a Jesucristo y no han creído en el Evangelio, el destino del espíritu después de la muerte es muy diferente. En lugar de entrar en la presencia de Dios, el espíritu del incrédulo enfrenta una separación eterna de Dios. Jesús describe esta realidad en términos vívidos como las tinieblas de afuera y el fuego eterno. En Mateo 25:41, dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este pasaje es una advertencia solemne de que el rechazo de Dios y su oferta de salvación en Cristo tiene consecuencias eternas y serias. La separación de Dios se describe como un lugar de lloro y crujir de dientes, Mateo 10:13, un estado de sufrimiento y aislamiento del amor y la bondad de Dios. Es importante notar que este no es solo un castigo físico, sino también espiritual. Es un estado de alienación completa de la fuente de todo bien, amor y luz. Esta enseñanza subraya la seriedad del pecado y la urgencia de la salvación, ya que el destino eterno del espíritu depende de la decisión tomada en esta vida. Mientras que el espíritu experimenta una existencia consciente inmediatamente después de la muerte, la enseñanza bíblica también habla de un estado intermedio entre la muerte y la resurrección final. Este estado intermedio es donde los espíritus de los creyentes esperan la resurrección de sus cuerpos glorificados. En Apocalipsis 6, 9-11, vemos un ejemplo de almas que claman por justicia desde el altar de Dios, lo que indica que hay una conciencia activa y una espera anticipada de la resurrección y el juicio final. La resurrección es una doctrina central en la fe cristiana que asegura que, al final de los tiempos, tanto los justos como los injustos serán resucitados, los justos para la vida eterna y los injustos para el juicio eterno. Juan 5, 28-29. Esta resurrección no es solo un retorno a la vida física como la conocemos, sino una transformación gloriosa del cuerpo, como se describe en 1 Corintios 15, 42-44, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. La resurrección y la vida eterna en la presencia de Dios son la culminación de la esperanza cristiana. Son el cumplimiento de las promesas de Dios y el comienzo de una eternidad de gozo, adoración y comunión con Él. La Biblia enseña claramente que, cuando el espíritu sale del cuerpo al momento de la muerte, su destino eterno depende de la relación que la persona haya tenido con Dios a través de Jesucristo durante su vida terrenal. Esta enseñanza es central en la fe cristiana y establece dos destinos finales muy claros para el espíritu humano: la presencia eterna con Dios en el cielo o la separación eterna de Dios en el infierno. Para entender la profundidad de estos destinos, debemos explorar lo que las Escrituras revelan sobre cada uno de ellos, las condiciones para alcanzarlos, y cómo se describen en los textos sagrados. La Biblia ofrece un maravilloso consuelo para aquellos que han depositado su fe en Jesucristo, indicando que la muerte no es el final, sino una transición a una vida eterna en la presencia de Dios. Este destino glorioso, a menudo referido como el cielo o paraíso, es el lugar donde los creyentes experimentan la plenitud del gozo, la paz y la comunión con Dios. Es una realidad donde no existe el sufrimiento, la tristeza ni la muerte, sino solo la perfecta armonía con Dios y con otros creyentes. En Juan 14, 2-3, Jesús promete a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este pasaje es fundamental para entender la enseñanza cristiana sobre el cielo.
Jesús habla del cielo como la casa de mi Padre, un lugar que él mismo está preparando para sus seguidores. La promesa de Jesús de preparar un lugar y regresar por los suyos muestra la certeza y la seguridad del destino eterno de los creyentes. El cielo es descrito no solo como un lugar de moradas, sino como un hogar eterno donde Dios habita con su pueblo. En Apocalipsis 21:3, se dice, «Y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Esta es una imagen poderosa de intimidad y cercanía con Dios. El cielo no es solo un destino geográfico, es una relación perfecta con Dios en un entorno glorificado. En Apocalipsis 21 y 22, se presenta una descripción detallada de la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial donde los creyentes vivirán eternamente con Dios. Esta visión es rica en simbolismo y detalles que revelan la belleza, la perfección y la gloria del cielo. Se describe como una ciudad de oro puro, semejante al vidrio limpio, Apocalipsis 9 y 18, con muros de jaspe, puertas de perlas, y calles de oro. Pero lo que hace que la Nueva Jerusalén sea realmente gloriosa no es solo su aspecto físico, sino la presencia misma de Dios y del Cordero. Apocalipsis 21, 22-23 nos dice, «Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero». La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Esta descripción resalta la idea de que la presencia de Dios y del Cordero, Jesucristo, es lo que define al cielo. En el cielo, los creyentes no solo ven a Dios, sino que viven en una relación ininterrumpida de adoración, amor y comunión con Él. Este concepto de la Nueva Jerusalén también enfatiza la restauración de todo lo que se perdió en la caída del hombre en el Edén. Es un lugar de sanidad y restauración, donde enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, 4. El cielo es, por tanto, la culminación de la redención de Dios, un lugar donde los creyentes finalmente experimentarán la plenitud de la vida que Dios diseñó desde el principio. A menudo, el cielo es malinterpretado como un lugar donde los creyentes simplemente descansan en un sentido pasivo. Sin embargo, la Biblia sugiere que el cielo es un lugar de actividad significativa y gozo eterno. Apocalipsis 22, 3 dice, «Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán». Este versículo indica que los creyentes tendrán el privilegio de servir a Dios en el cielo. Este servicio no será una carga, sino una fuente de gozo continuo y realización plena. El servicio en el cielo también está relacionado con la adoración. Apocalipsis 7, 9-10 presenta una visión de una gran multitud que está de pie delante del trono de Dios, adorando al Cordero y clamando en voz alta, «La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero». Este cuadro de adoración perpetua refleja el propósito eterno de los creyentes de glorificar a Dios con sus vidas, no solo en la tierra, sino también en la eternidad. La Biblia también habla de recompensas que los creyentes recibirán en el cielo por su fidelidad y servicio en la tierra. Jesús, en Mateo 6 y 20, instruye, «Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan». Estas recompensas no son solo materiales, sino espirituales, relacionadas con el disfrute pleno de Dios y de su reino. La vida eterna, entonces, es una existencia dinámica, llena de propósito, gozo y actividad que glorifica a Dios eternamente. En contraste con la esperanza del cielo, la Biblia también presenta la realidad del infierno como el destino de aquellos que rechazan a Dios y su oferta de salvación en Jesucristo. Esta enseñanza es difícil, pero es una parte integral de la narrativa bíblica y subraya la gravedad del pecado y la importancia de la redención. El infierno no es simplemente un lugar de ausencia de Dios, sino un estado de separación activa y consciente de la presencia de Dios y de su bondad. Jesús habló del infierno más que cualquier otra figura en la Biblia, utilizando términos como Gihene para describirlo, una referencia a un valle cerca de Jerusalén conocido por ser un lugar de quema continua de basura y cadáveres. Este término se convirtió en un símbolo de juicio y condenación eterna. En Mateo 10 y 28, Jesús advierte, «Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, Gihene».
Este versículo revela que el infierno es un lugar donde tanto el alma como el cuerpo experimentan un tipo de destrucción o tormento perpetuo. El infierno es también descrito como un lugar de tinieblas de afuera, donde habrá lloro y crujir de dientes, Mateo 10 y 13. Estas descripciones indican sufrimiento, aislamiento y desesperación. En Marcos 9 y 48, Jesús lo describe como un lugar donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Este lenguaje es simbólico, pero comunica una realidad de tormento eterno y separación de todo lo que es bueno y santo. El lago de fuego es descrito en Apocalipsis 20, 14-15 como la muerte segunda, el destino final de todos aquellos que han rechazado a Dios. Este es el lugar donde serán arrojados la muerte, el Hades, el diablo, sus ángeles, y todos aquellos cuyo nombre no esté escrito en el libro de la vida. En Apocalipsis 21, 8, se dice que los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta descripción subraya que el infierno es una retribución justa y santa contra el pecado y la rebelión contra Dios. Es importante entender que la doctrina del infierno no es un castigo arbitrario de un Dios cruel, sino la justa consecuencia de la separación de Dios, quien es la fuente de toda vida, luz y bondad. C.S. Lewis describe el infierno como la gran puerta cerrada por dentro, sugiriendo que es el resultado de una elección continua de rechazar la presencia y la gracia de Dios. Esta enseñanza nos llama a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de nuestra relación con Dios y las decisiones eternas que tomamos en la vida. La enseñanza bíblica sobre el cielo y el infierno subraya la urgencia del Evangelio. Jesús vino al mundo para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3 y 16. Esta oferta de salvación es universal y está disponible para todos, pero requiere una respuesta de fe. En Marcos 1 y 15, Jesús proclama: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, y creed en el Evangelio. Esta es una invitación a pasar de la muerte espiritual a la vida eterna a través de la fe en Cristo. La decisión de aceptar o rechazar a Cristo no es una cuestión trivial, es una decisión que tiene consecuencias eternas. Jesús mismo advirtió: el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Juan 3 y 18. Esta enseñanza es un llamado a todos los que escuchan el Evangelio a responder con arrepentimiento y fe, a fin de asegurar un lugar en la presencia eterna de Dios. El juicio final es otro elemento crucial en la enseñanza bíblica sobre lo que sucede cuando el espíritu sale del cuerpo. La Biblia es clara en que todos los seres humanos, tanto creyentes como no creyentes, comparecerán ante el trono de Dios para ser juzgados. Este juicio determinará su destino eterno, ya sea en la presencia de Dios o separados de él para siempre. El juicio del gran trono blanco, descrito en Apocalipsis 20, 11-15, es el evento definitivo que establece el destino final de todas las almas. En este juicio, todos los muertos, grandes y pequeños, están de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Aquí, los libros parecen contener un registro de las obras de cada individuo, mientras que el libro de la vida contiene los nombres de aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Apocalipsis 8 y 12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Este pasaje subraya que el juicio es justo y basado en la justicia perfecta de Dios. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego, Apocalipsis 8 y 15. Este juicio final es el momento de la verdad para cada alma. No hay excusas, no hay apelaciones, y no hay segundas oportunidades. Es el resultado final de las decisiones hechas durante la vida terrenal y es una reafirmación de la santidad de Dios y su justicia perfecta. Para los creyentes, hay otro tipo de juicio conocido como el tribunal de Cristo. Este juicio no es uno de condenación, sino uno de recompensa y evaluación. En 2 Corintios 5 y 10, Pablo escribe: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este juicio es para los creyentes y es donde serán evaluadas sus obras, su servicio y su fidelidad a Dios.
El tribunal de Cristo es un incentivo para vivir vidas de obediencia, fidelidad y servicio a Dios. No determina la salvación, ya que esta es solo por gracia a través de la fe en Cristo, Efesios 2, 8-9, sino que es un momento de recibir recompensas eternas por el servicio fiel. Pablo habla de coronas, que se otorgarán a los que han peleado la buena batalla de la fe, 2 Timoteo 4, 8. Estas recompensas no son solo materiales, reflejan el gozo eterno de haber servido a Dios y de haber participado en su obra redentora en el mundo. El juicio final no solo trata del destino de las almas humanas, sino también de la redención y restauración de toda la creación. En Romanos 8, 19-21, Pablo habla de la creación que aguarda con ansias la manifestación de los hijos de Dios y que será liberada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Este pasaje muestra que el propósito final de Dios no es solo la redención de los individuos, sino de toda la creación. En Apocalipsis 21, 1-2, se presenta la visión del cielo nuevo y tierra nueva y la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Este es el destino final de todos los redimidos, donde vivirán en comunión eterna con Dios en una creación renovada, libre de todo pecado, dolor y muerte. Es el cumplimiento del plan de redención de Dios desde el principio de los tiempos, un retorno a la comunión perfecta con Él. Una de las enseñanzas más extraordinarias y esperanzadoras del cristianismo es la doctrina de la resurrección. A diferencia de muchas otras creencias que ven la vida después de la muerte como un estado meramente espiritual, la enseñanza bíblica sobre la resurrección promete una restauración completa del ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Esta esperanza de la resurrección no solo aborda el destino del espíritu cuando sale del cuerpo, sino que también ofrece una visión integral de la redención total del ser humano y la creación de Dios. El concepto de la resurrección no es simplemente un regreso a la vida física tal como la conocemos, es una transformación gloriosa que trasciende nuestra comprensión actual de la existencia corporal. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo ofrece uno de los tratados más detallados sobre la resurrección, explicando que nuestros cuerpos resucitados serán incorruptibles, gloriosos, poderosos y espirituales. Pablo usa varias analogías para describir esta transformación, incluyendo la comparación con una semilla que debe morir para dar lugar a una nueva vida. Se siembran corrupción, resucitarán incorrupción; se siembran deshonra, resucitarán gloria; se siembran debilidad, resucitarán poder. 1 Corintios 15, 42-43. El cuerpo resucitado, por tanto, no es simplemente el mismo cuerpo físico restaurado, sino un cuerpo nuevo que comparte continuidad con el antiguo pero que es transformado en un estado glorificado. Este cuerpo glorificado no estará sujeto a las limitaciones físicas, enfermedades, debilidad o corrupción. Será un cuerpo diseñado para la eternidad, capaz de experimentar la plenitud de la gloria de Dios en el cielo. Jesús es considerado el primogénito de entre los muertos, Colosenses 1:18, y su resurrección es el modelo y la garantía de la resurrección futura de todos los creyentes. Después de su resurrección, Jesús apareció a sus discípulos con un cuerpo glorificado. Este cuerpo era tangible, lo que le permitió comer y ser tocado, Lucas 24, 39-43, pero también tenía capacidades sobrenaturales, como atravesar paredes y aparecer en diferentes lugares instantáneamente, Juan 8 y 19, 26. Esto demuestra que el cuerpo resucitado es tanto físico como espiritual, diseñado para una nueva realidad en la eternidad. La resurrección de Jesús es fundamental no solo como un evento histórico, sino como la base teológica de la esperanza cristiana. En 1 Corintios 15, 17-20, Pablo enfatiza que si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. La resurrección de Cristo asegura que aquellos que están en él también resucitarán en el día postrero, Juan 6:40. Esta es una promesa que cambia todo el enfoque de la vida cristiana y le da significado eterno. La doctrina de la resurrección no solo se aplica a los creyentes, sino también a los no creyentes. Jesús mismo enseñó que viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación, Juan 5, 28-29. Este pasaje revela que tanto los justos como los injustos experimentarán una resurrección, pero con destinos muy diferentes. Para los justos, la resurrección es un paso hacia la vida eterna,
donde vivirán en cuerpos glorificados en la presencia de Dios. En contraste, para los injustos, la resurrección es un preludio al juicio final y la muerte segunda en el lago de fuego, Apocalipsis 20, 14-15. Esto subraya la seriedad de la vida después de la muerte y la necesidad urgente de reconciliación con Dios. La resurrección también se conecta con la enseñanza sobre el reino venidero y el reinado de los santos en la nueva creación. En Apocalipsis 20, 4-6, se habla de los que participan en la primera resurrección y que reinarán con Cristo por 1000 años. Este periodo, conocido como el milenio, es interpretado por muchos como una fase intermedia antes de la creación del cielo nuevo y la tierra nueva, donde los creyentes resucitados reinarán con Cristo y participarán en la administración de su reino. La resurrección, por lo tanto, no solo es una restauración del cuerpo, sino también una preparación para una misión eterna en el reino de Dios. Esta enseñanza da una nueva perspectiva sobre la vida cristiana, mostrando que lo que hacemos en esta vida tiene repercusiones y propósitos que se extenderán a la eternidad. Es una llamada a vivir con fidelidad y propósito, sabiendo que nuestras vidas no terminan con la muerte, sino que continúan en una nueva dimensión de servicio y adoración. Finalmente, la doctrina de la resurrección está intrínsecamente conectada con la promesa del cielo nuevo y la tierra nueva. En Apocalipsis 21 y 22, se describe una realidad en la que Dios hace nuevas todas las cosas, Apocalipsis 21, 5. Este es el destino final de los resucitados en Cristo, vivir eternamente en una creación totalmente redimida, donde no hay más dolor, muerte ni sufrimiento. En este nuevo cielo y nueva tierra, el tabernáculo de Dios con los hombres estará presente, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, Apocalipsis 21, 3-4. Este es el cumplimiento de todas las promesas de Dios, donde no solo los individuos serán redimidos, sino también toda la creación será restaurada a su gloria original. La resurrección es, por tanto, el comienzo de esta nueva era gloriosa, una realidad donde los creyentes experimentarán la plena comunión con Dios y la creación redimida. Entender lo que sucede cuando el espíritu sale del cuerpo, el destino eterno del alma, y la esperanza de la resurrección tiene profundas implicaciones prácticas para nuestra vida diaria. Estas verdades no son meras teorías teológicas, son realidades que deben moldear la forma en que vivimos, cómo tomamos decisiones, y cómo interactuamos con el mundo que nos rodea. La enseñanza bíblica sobre la muerte, la eternidad y la resurrección es un llamado a vivir con una perspectiva eterna que impacta cada aspecto de nuestra existencia. Una de las primeras implicaciones prácticas de estas enseñanzas es la necesidad de vivir con propósito y urgencia espiritual. La vida en esta tierra es temporal y breve en comparación con la eternidad. Santiago 4:14 nos recuerda, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. Esta realidad nos desafía a no vivir de manera superficial o sin propósito, sino a considerar seriamente el destino de nuestra alma y a tomar decisiones en consecuencia. El llamado al arrepentimiento y la fe es fundamental. Jesús comenzó su ministerio proclamando, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. Este llamado es tan relevante hoy como lo fue en el primer siglo. Cada persona debe decidir responder al Evangelio y aceptar la gracia de Dios a través de Jesucristo. Esta es la decisión más importante que uno puede hacer, ya que determina no solo el destino en esta vida, sino también en la eternidad. La enseñanza sobre el tribunal de Cristo también motiva a los creyentes a vivir vidas de santidad, fidelidad y obediencia. Este juicio no es uno de condenación, sino de recompensa y evaluación. 2 Corintios 5:10 nos dice que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto significa que nuestras acciones, decisiones y motivaciones en esta vida tienen un impacto eterno. Jesús nos advirtió sobre la necesidad de estar preparados para su regreso en las parábolas del siervo fiel e infiel, Mateo 24, 45-51, y las 10 vírgenes, Mateo 25, 1-13. Estas parábolas destacan la importancia de estar vigilantes y listos, de vivir vidas que reflejen nuestra expectativa de su regreso. Vivir con una mentalidad de eternidad significa valorar lo que es eterno por encima de lo temporal, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y estar comprometidos con la obra del Señor.
Otra implicación crucial de entender la realidad del más allá es la necesidad de priorizar la misión y el discipulado. Jesús nos dejó el gran mandato en Mateo 28, 19-20, por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta es una misión que nos llama a alcanzar a aquellos que aún no conocen a Cristo y guiarlos a una relación salvadora con Él. Vivir con una perspectiva eterna significa estar dispuestos a compartir el Evangelio con valentía y amor, sabiendo que las almas están en juego y que el tiempo es corto. Como Pablo escribe en Romanos 10, 14-15, ¿cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Esto es un recordatorio de que somos llamados a ser embajadores de Cristo, llevando su mensaje de reconciliación a un mundo que necesita desesperadamente esperanza. La enseñanza sobre la resurrección y la vida eterna también ofrece un profundo consuelo en medio del dolor, la pérdida y la muerte. En 1 Tesalonicenses 4, 13-18, Pablo escribe para consolar a los creyentes que han perdido a seres queridos: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La esperanza de la resurrección significa que la muerte no tiene la última palabra para aquellos que están en Cristo. Esta perspectiva nos da la capacidad de enfrentar el dolor y la muerte con una confianza serena, sabiendo que el morir es ganancia, Filipenses 1:21, y que la resurrección trae un nuevo amanecer más allá del valle de la sombra de muerte. Es una esperanza que no solo nos fortalece en los momentos difíciles, sino que también nos da la valentía de vivir con propósito y alegría. Finalmente, la comprensión de la eternidad y la resurrección nos lleva a vivir una vida de adoración y gratitud. En Romanos 12, 1, Pablo insta a los creyentes: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta llamada a presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo es una respuesta natural al conocimiento de la gracia salvadora de Dios y la promesa de la vida eterna. La adoración no es solo una actividad de los domingos, es una forma de vida. Involucra cada pensamiento, palabra y acción. Es vivir de tal manera que refleje la gloria de Dios en todas las áreas de nuestra vida, en respuesta a su gran amor y promesa de una eternidad con Él. Al comprender lo que sucede cuando el espíritu sale del cuerpo, somos llamados a adorar a Dios con todo nuestro ser, a vivir con gratitud por su gracia y a anticipar con gozo el día en que estaremos en su presencia para siempre. La pregunta de qué sucede cuando el espíritu sale del cuerpo de una persona no es solo una cuestión de curiosidad teológica o filosófica, es, de hecho, una de las preguntas más profundas y existenciales que podemos explorar. La respuesta que la Biblia nos ofrece es vasta y multifacética, abarcando desde la creación del ser humano hasta la consumación del plan redentor de Dios en la eternidad. En cada paso de esta enseñanza, desde la comprensión de la naturaleza del espíritu humano hasta la promesa de la resurrección, el juicio final y la realidad de la eternidad, somos confrontados con verdades que no solo informan nuestra mente, sino que también transforman nuestra vida entera. Esta conclusión busca recapitular y expandir esas verdades, conectándolas a nuestra vida diaria y motivándonos a vivir con una perspectiva eterna y un propósito renovado. La Biblia enseña que el ser humano no es simplemente un organismo biológico compuesto de carne y hueso, somos seres creados a la imagen de Dios con una naturaleza espiritual que trasciende lo físico. Al considerar la realidad del espíritu humano como el aliento de vida que Dios sopló en nosotros, nos damos cuenta de que hay una parte de nosotros que está diseñada para existir para siempre, en comunión con nuestro Creador. Este entendimiento debe ser un recordatorio constante de nuestra identidad eterna y de la dignidad intrínseca que cada ser humano posee. No somos meramente criaturas de polvo, sino seres espirituales destinados para una relación eterna con Dios. Nuestra vida no comienza en el momento de nuestro nacimiento físico ni termina en el momento de nuestra muerte física. Estas son transiciones en un viaje mucho más grande y significativo. Cuando Dios creó al ser humano a su imagen y sopló su espíritu en nosotros, estableció que nuestra existencia no es solo para este mundo temporal. Nuestro espíritu está diseñado para habitar eternamente con Él, y este conocimiento debe dar forma a cada aspecto de nuestra vida. La muerte es a menudo vista con temor y incertidumbre,
pero la Biblia redefine la muerte no como un final, sino como una transición de lo temporal a lo eterno. Cuando el espíritu sale del cuerpo, el destino eterno de la persona se establece según su relación con Dios en esta vida. Para aquellos que han conocido y amado a Dios a través de Jesucristo, la muerte es descrita como estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, 2 Corintios 5, 8. Esta es una imagen poderosa de consuelo y esperanza. Morir en Cristo no es una pérdida, es una ganancia eterna, Filipenses 1 y 21. Sin embargo, esta misma enseñanza también trae consigo una advertencia solemne. La muerte no es solo una transición a la vida eterna con Dios para todos, es un momento de juicio y determinación del destino. Jesús enseñó claramente que hay dos caminos, uno que lleva a la vida eterna y otro que lleva a la condenación eterna, Mateo 7, 13-14. Este dualismo subraya la importancia de la decisión personal que cada uno de nosotros debe hacer en esta vida. No podemos dejar esta cuestión sin resolver o ignorarla, porque las consecuencias son eternas y definitivas. La enseñanza sobre el cielo y el infierno revela la seriedad del pecado, la grandeza de la gracia de Dios, y la realidad de la justicia divina. El cielo no es simplemente un lugar de consuelo después de la muerte, es la culminación de una relación redentora con Dios. Es el cumplimiento de todas las promesas de Dios a su pueblo, un lugar donde Dios enjugará toda lágrima y donde no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, Apocalipsis 21, 4. Es un estado de perfección, restauración, y gozo eterno en la presencia de Dios. Por otro lado, la realidad del infierno nos recuerda la gravedad del rechazo de Dios y su oferta de salvación. El infierno es descrito como un lugar de tinieblas de afuera, donde hay lloro y crujir de dientes, Mateo 10 y 13, un lugar de separación consciente y sufrimiento eterno. Esta enseñanza no es una amenaza vacía, sino una advertencia amorosa de un Dios santo que desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, 2 Pedro 3, 9. El infierno es la consecuencia natural de una vida vivida en rebelión contra Dios, mientras que el cielo es el regalo inmerecido para aquellos que, por la gracia de Dios, han respondido en fe y obediencia. La existencia del cielo y el infierno también pone de relieve la justicia y santidad de Dios. No podemos ignorar que Dios es justo y que su justicia requiere que el pecado sea tratado adecuadamente. Pero es precisamente en la intersección de la justicia y la gracia que encontramos el corazón del Evangelio. Jesús, al morir en la cruz, asumió el castigo del pecado para que todos los que creen en Él puedan ser reconciliados con Dios y tener acceso a la vida eterna. El cielo es, por lo tanto, tanto un destino como una relación con Dios que comienza ahora y se completa en la eternidad. El juicio final es el momento en que Dios establece definitivamente el destino de cada alma. Este juicio no es algo que podamos evitar o ignorar, es una realidad que cada ser humano enfrentará. En este momento, todas nuestras obras, intenciones y decisiones serán expuestas a la luz de la justicia perfecta de Dios. Aquellos que han confiado en Cristo y han vivido en obediencia a su palabra recibirán recompensas eternas en el tribunal de Cristo, 2 Corintios 5 y 10, mientras que aquellos que han rechazado su gracia enfrentan la muerte segunda en el lago de fuego, Apocalipsis 20, 14-15. La resurrección de los muertos, tanto de justos como de injustos, es otra piedra angular de la fe cristiana. No solo seremos almas eternas, seremos seres completos, con cuerpos glorificados, viviendo en una nueva creación restaurada. La resurrección es el cumplimiento del plan redentor de Dios. Para los creyentes, es la esperanza de una vida nueva y eterna en la presencia de Dios, con un cuerpo transformado, diseñado para experimentar y disfrutar la plenitud de su gloria. Este destino no es pasivo ni estático, es una vida de adoración, servicio, y comunión eterna en el reino de Dios. Saber lo que sucede cuando el espíritu sale del cuerpo, el destino eterno que nos espera, y la promesa de la resurrección debe tener un impacto profundo y transformador en nuestra vida diaria. Estas enseñanzas nos llaman a vivir con una mentalidad de eternidad, a priorizar lo que realmente importa, y a considerar cómo nuestras decisiones diarias tienen un eco en la eternidad. Vivir con una perspectiva eterna significa valorar lo que es eterno por encima de lo temporal. Significa invertir en el reino de Dios, no solo con nuestro tiempo, sino también con nuestros talentos y recursos. Jesús nos llamó a hacer tesoros en el cielo, Mateo 6 y 20, lo que implica vivir de tal manera que nuestras acciones aquí en la tierra tengan un impacto eterno.
Esto incluye amar a nuestro prójimo, servir con humildad, y compartir el Evangelio con aquellos que aún no conocen a Cristo. También implica vivir con confianza y esperanza en medio de las pruebas y sufrimientos de esta vida. La resurrección de Jesús y la promesa de nuestra propia resurrección futura nos aseguran que el dolor, la enfermedad y la muerte no tienen la última palabra. Como dice Pablo en 1 Corintios 15, 54-55, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esta esperanza debe fortalecer nuestra fe y darnos el coraje de vivir plenamente para Dios, sabiendo que, en Cristo, nuestra victoria está asegurada. Finalmente, la enseñanza sobre el destino del Espíritu, el cielo y el infierno, y la resurrección es una invitación abierta a todos. Dios, en su amor y misericordia, ofrece la vida eterna a todos los que se arrepienten y creen en Jesucristo. Esta no es solo una oferta para unos pocos, es para todos, sin importar el pasado, la cultura, o la condición. Juan 3:16 proclama, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La decisión de aceptar esta gracia es la más importante que cualquier persona puede tomar, y es una decisión que debe hacerse con urgencia. La Biblia nos recuerda que hoy es el día de salvación, 2 Corintios 6, 2. No debemos posponer nuestra respuesta a la invitación de Dios, porque nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. Para aquellos que ya han aceptado a Cristo, estas enseñanzas son un llamado a vivir vidas llenas de gratitud, adoración y misión. Nos recuerdan la responsabilidad de ser embajadores de Cristo en un mundo que necesita desesperadamente esperanza y verdad. Nos desafían a no conformarnos con las cosas temporales de este mundo, sino a buscar primero el reino de Dios, a esperar con ansias su regreso y a estar siempre preparados para el día en que estemos ante su presencia. En última instancia, la comprensión de lo que sucede cuando el espíritu sale del cuerpo, la realidad del cielo y el infierno, el juicio final y la resurrección nos lleva a una conclusión profunda. Estamos llamados a vivir para la gloria de Dios en cada momento, con cada decisión y en cada etapa de nuestra vida. Esta vida es solo el preludio de una eternidad mucho más grande y gloriosa. La verdadera sabiduría y propósito se encuentran en vivir con esta perspectiva eterna, sabiendo que, en Cristo, la muerte ha sido derrotada, el pecado ha sido redimido, y la vida eterna nos espera. Que estas verdades eternas nos impulsen a vivir con fe audaz, amor genuino, y esperanza inquebrantable. Que podamos estar firmes en la certeza de que, cuando nuestro espíritu finalmente salga de nuestro cuerpo, seremos recibidos por nuestro Señor y Salvador, quien ha preparado un lugar para nosotros y ha prometido que estaremos con Él para siempre. Amén.